Desde niños siempre se nos regala ya sea una figura de acción o un muñeco, sin imaginar que puede traer algo con ellos, pero hay muchas personas que su historia ha pasado a ser una como Toy Story, pero llena de terror y traumas. Es por eso que te presentamos experiencias aterradoras con muñecos. Iniciamos. Cuando estaba niño mis papás me habían comprado un Jack Jack de peluche, con cabeza de plástico y sonido. Eso pasó aproximadamente cuando tenía 11 años. Ese Jack Jack era muy sensible y cualquier movimiento que hacía se activaba su sensor y se reía o hablaba. Bueno, debido a eso lo sacamos al patio y ahí durante muchísimo tiempo estuvo. Me atrevo a decir que casi hasta un año tiempo después lo sacamos de donde estaba y el muñeco no hacía ruido ni nada. Parecía ser que la batería se había agotado, pero ¿cuál fue la sorpresa? Ese día de la nada en la madrugada se comenzó a reír. Lo escuché tan claro que mejor decidí regalarlo. Se supone que se había regalado a mis papás a esas personas que pasaban en un carretón y para mi sorpresa el muñeco seguía en la casa. No tenemos idea de cómo se quedó ahí y decidimos encerrarlo en una caja y ahí sigue. Lo que estoy a punto de contar tal vez no tenga correlación o incluso puede ser de lo que vi lo haya soñado. Les cuento que mi abuela tenía una muñeca de porcelana, la cual hasta la fecha desconozco su procedencia. No tengo idea si era antigua o se trataba de un simple objetivo sin valor alguno. Dicha muñeca se mantenía guardada en una habitación que estaba destinada para visitantes. Estaba amueblada pero nadie dormía en ella, cosa que me parece ahora extraña porque había recámaras en las que teníamos que dormir hasta 3 personas. Esa habitación vacía me causaba miedo y al contrario de muchas historias de terror era particularmente muy calurosa a pesar de tener 2 ventanas relativamente grandes. Yo en ese momento no sabía por qué me daba miedo esa parte de la casa, hasta que empecé a notar la muñeca que se encontraba colgada como un adorno en la pared. Su cara me parecía en exceso muy detallada, sentía en ella la mirada de una niña, pero aunque sonriera supuse, quiero pensar que por el miedo y la edad, que parecía algo malo. En fin, se llegó el día en que me tocó dormir en esa habitación, pues cuando mi abuela vivía la mayoría de mis tíos venían a visitarnos, y les juro que a pesar de eso nadie dormía en el cuarto, todos preferían dormir en la sala con tendidos improvisados, pero en esta ocasión me dolía la espalda por una extraña caída que tuve, así que opté por dormir en la recámara de la muñeca. Concilié el sueño muy noche hasta que el cansancio me ganó y no pude mantenerme más despierto, pero recuerdo haber despertado en medio de la madrugada y por instinto volteé a ver a la muñeca. Tal vez parezca estúpido, pero recuerdo que claramente vi que la muñeca estaba dando vueltas por la pared. Recordando hasta el día de hoy me causa escalofríos. Salí corriendo de la habitación y le hablé a mi mamá. Sinceramente no recuerdo más, no recuerdo esa madrugada y el día siguiente, no recuerdo qué pasó y francamente nunca pregunté si mi mamá llegó a ver algo. Pasé días sin dormir e incluso antes de ir a la cama le ponía una silla a la puerta de habitación esperando que la muñeca no entrara por mí. Mi miedo era enorme, me causaba pavor asomarme siquiera en su dirección, ya no soportaba más. No podía vivir sabiendo que la muñeca seguía ahí y que hacía como si nada hubiera pasado. Un buen día me armé de valor e hice lo que nunca quería haber hecho. Agarré la muñeca y la regalé a una vecina, que era amiga mía sin avisarle a nadie. La niña feliz la aceptó, no preguntó nada. Unas semanas después se mudaron del barrio porque iban a otro poblado más grande ya que sus papás se separaron y ellos se fueron con su papá, la niña y su hermano. La verdad es que mi amiga, su hermano que también era mi amigo y su padre tuvieron finales funestos. Mi amigo y su papá unos meses después murieron aplastados porque la zona en la que vivían se derrumbó. A la chica la asesinaron años después en una forma muy cruel. De verdad, no quiero pensar que la muñeca tuvo algo que ver, pero mientras estuvo en nuestra casa yo sufría de accidentes inexplicables e incluso estuve a punto de ahogarme en un río que pasaba cerca de mi casa. Y lo raro es que no recuerdo lo que pasaba después de haber sufrido el accidente o cómo pasó. Tengo memorias vagas de los sucesos e historias de cómo me salvaron solamente. Desconozco en dónde se encuentra la muñeca hoy en día. Me mudé justo a un lado de la casa de la historia y los nuevos inquilinos que tuvo tuvieron muchas experiencias paranormales, incluso su madre falleció ahí. A una tía hace muchos ayeres le regalaron un Mickey Mouse de peluche de unos 50 centímetros, creo que se lo dieron en secundaria o en prepa, y total, estuvo varios años con ella. Cuando mi primo cumplió 4 años en un año menor que yo se lo regalaron. Al tiempo de tenerlo vieron que algo raro le pasaba al muñeco, y un día como si de Chucky se tratara, se levantó y con las manos le agarró el cabello a mi primo, arrancándole un par en el acto y él terminó llorando. Ahí fue cuando mi tía salió corriendo desde su cuarto a ver por qué gritó.
y se encontró con Mickey parado y jalándole el pelo. El muñeco, al darse cuenta que llegó mi tía, se dejó de mover y cayó al piso, sí, como en Toy Story, y ese mismo día lo quemaron. Una ocasión, mientras yo lavaba ropa, mi hija mayor, en ese entonces tenía 1 año 6 meses, se quedó jugando en su habitación. De repente la escuché llorando y gritando toda desesperada, y salí corriendo a donde ella, y estaba escondida dentro de un mueble con la puertita cerrada, y afuera estaba un bebé nenuco que era mío, y se lo quise regalar a mi nena, ya que estaba muy bien cuidado y bonito. Entonces saqué a mi bebé del mueble y le decía: muñeca mielo, muñeca mala, muñeca suta, muñeca miedo, muñeca mala, muñeca asusta. Entonces agarré la muñeca con la otra mano y le pregunté a mi bebé: ¿qué te hizo la muñeca? Y lloraba mucho y no quería que se le acercara. En eso el nenuco abrió los ojos y los cerró. Mi reacción fue aventarla y corrí con mi bebé en brazos. Después de tranquilizar a mi hija, fui por una bolsa negra y eché la muñeca ahí y la saqué. La dejé hasta la esquina de mi cuadra. La basura se la llevó. Mi mamá me dijo que tal vez la muñeca tenía energía mía y que se puso celoso con el nacimiento de mi hija, ya que yo la cuidaba como a un bebé, me dormía con él, le compraba ropita y siempre le platicaba mis secretos. Cuando me casé me lo llevé a vivir conmigo y estando embarazada yo seguía hablando con él. Le decía que venía su siguiente dueña, pero mi bebé siempre le tuvo miedo. Cuando estaba pequeña, mis papás me regalaron este peluche en Navidad. Yo quedé súper enamorada de él, tanto que le hacía collares, moñitos y pulseritas. Recuerdo que lo tenía en una silla enfrente de mi cama y todas las noches me despertaba en la madrugada con pesadillas, y el peluche, como estaba acomodado enfrente de mí, parecía que me estuviera viendo y hacía sonidos de ronroneo o maullar. Pero como yo lo amaba tanto, al verlo me relajaba y volvía a dormir. Yo pensaba que tenía un sensor el gato para hacer ruidos, por eso nunca me asusté. Un día mi abuela invita a una de sus amigas a la casa. Mi abuela es súper religiosa y ha ido a exorcismos, ya que es de las hermanas de oración. Su amiga tiene el don de ver o sentir demonios, y cuando pasó por mi cuarto el gato ronroneó, y la amiga de mi abuela dijo que sentía una energía muy pesada en mi cuarto y que venía del gato. Pues poco a poco mi abuela me fue escondiendo al peluche en un cuarto que estaba en la entrada de mi casa. Lo usamos para guardar cosas o ropa, hasta que yo por ir a la escuela y así me olvidé de él. Hasta que un día era de noche y mi papá me pidió calentar una teta para mi hermanito, y cuando fui a la cocina regresé llorando al cuarto de mis papás, porque escuché como la caminadora del cuarto de la entrada estaba prendida, como si alguien estuviera corriendo. En eso mi papá se molestó un poco y dijo: si no quieres calentar la teta, solo dime, no digas mentiras. Se paró y fue a la cocina y escuchó la caminadora también. Fue al cuarto y a revisar y me dijo que estaba el gato enfrente de la caminadora, y la caminadora estaba funcionando al máximo desconectada, porque nadie la usaba en mi casa. Mi papá agarró el gato y lo tiró a la basura, pero antes le iba a quitar las pilas, pero no tenía, nunca le pusimos, y me dijo que cuando fue a tirar el gato sintió que le pesaba mucho el brazo y sintió mucho calor. Y mi abuela me dijo que usaban mucho los peluches para llevar demonios a las vidas de los niños. El gato de la imagen es exactamente igual al que tenía. Si se fijan en los ojos y le hacen zoom, se siente una mirada súper real y pesada. Después dejaron de hacer este modelo de gatos, no sé por qué, pero ahora todos los fur real son más tiernos y de colores. Cuando tenía 7 años me habían regalado un peluche de Barney, grande de aproximadamente 70 centímetros, el cual no sé por qué, pero yo presentía que me odiaba. No sé por qué nunca lo quise al peluche, y eso que yo amaba el dibujo de Barney, pero ese me daba miedo. Cuestión, siempre de dormir lo pateaba y lo tiraba debajo de la cama para no tener que verlo. Mi mamá me obligaba a dejarlo en mi habitación, no me dejaba dejar mis juguetes tirados en otra parte. Siempre le decía que lo tirara, que era malo, pero ella me decía que no diga esas cosas, que solo era mi imaginación. Cuestión, siempre que lo tiraba abajo de la cama sentía como me empujaba el colchón de abajo hacia arriba, como si hubiese una mano y levantara el colchón empujando hacia arriba. Era horrible, me paralizaba, me tapaba toda y lloraba. Y si me quedaba callada escuchaba respiraciones debajo de la cama. Una noche tuve una parálisis de sueño y cuando desperté vi el oso encima mío, ahorcándome. Cuando pude moverme lo empujé y lo saqué de encima mío, a lo cual cayó al suelo y no se movió.
pero eso fue real, yo lo vi, yo lo sentí. Lo de sentir que me empujaba al colchón de abajo mientras estaba dormida o simplemente acostada, me pasó desde los 7 años hasta los 9. A los 9, cuando me pasó eso de que me ahorcó, lo metía dentro de un canasto que era más grande que él, porque yo sentía que si salía me iba a agarrar. Una vez de día mis padres estaban en el patio y yo en la cocina, así que lo saqué del canasto y empecé a pagarle piñas, a golpearlo. Lo odiaba, me daba miedo en la noche, pero de día aprovechaba y lo recargaba a golpes. Entonces, luego de una trompada a plena luz del día, lo metí en el canasto, de donde no podía caerse, y fue afuera con mis padres. Cuando volví, el canasto estaba caído y el Barney estaba como a 1 metro del canasto. Yo sabía que ese oso tenía algo malo. Desde que llegó a mi vida tuve pesadillas, parálisis, miedo, no dormía, sentía y escuchaba cosas. Ese día que se salió del canasto me enojé, lo até y le dije que jamás me iba a molestar, que no le tenía miedo. 9 años tenía, le até las manos y las patas en cinta y le puse ropita de muñeca. Le dije a mi madre que jugaría con los vecinos en el campo que estaba como 7 cuadras de casa. Fui a buscar a mis primos y les dije que íbamos a ir a jugar en el campito. Siempre íbamos, agarré el oso y lo lancé lo más alto arriba de un árbol. Quedó ahí, lo vi durante 3 años más. Siempre me dio miedo caminar por esa calle sola. Todo esto es real, crean si quieren creer, pero hay muñecos malditos. Desde que me deshice de ese oso maldito dejé de tener muchas parálisis y viví más tranquila. A los 16 años volví a sentir suspiros o respiraciones detrás de mí cuando estaba sola. Nadie me creía, todos decían que estaba loca, hasta que le pasó a mi hermanita de 8 años y a mi madre. Me reí en sus caras mientras lloraba, para que sepan lo malo que la pasé. Desde que les pasó a ella ya nunca más lo volví a sentir. Por suerte ya hace 3 años no me pasa este tipo de cosas, pero le creo a cualquiera que me cuente algo así porque yo lo viví. Una ocasión me tocó ver a una muñeca de mi hermana sentada en su cama, balanceando los pies a modo de juego, moviéndose de adelante hacia atrás. Yo me levantaba normalmente a las 5:30 de la mañana para ir a la prepa. Ese día sentí una vibra extraña e incluso pensé que se me había hecho tarde por lo mismo. Desperté y volteé a la esquina de la cama y vi a la muñeca, aún adormilada. Pensé que era mi hermana, qué sé yo. Pero son esos momentos en que reaccionas de automático y dices, güey, no. Cuando volteo a donde estaba jugueteando la muñeca la veo. Volteo a ver a la cama para cerciorarme que no era mi hermana. En automático, después de confirmar que no era ella, la muñeca se aventa literal sobre mí. Mi reacción fue gritarle a mi mamá, decirle que la muñeca estaba encima de mí. Mi mamá la agarró del cabello y la aventó. Para todo esto, la muñeca tenía un lugar específico en una barda de un tipo closet. Tiempo después mi hermana se quedó a mi cuidado. Yo me quedé dormida y desperté más tarde. No recordaba que ella estaba en la casa, que no había tenido clases, así que pasé como si nada al baño. De la nada escuché lloriqueos y me saqué de onda, y pues fui a revisar. Mi hermana estaba llorando tapada en la esquina de la cama con todas las cobijas. Cuando la agarré le pregunté qué era lo que pasaba, yo pensando que lloraba porque estaba sola, pero no podía hablar, estaba en shock. Cuando la tranquilicé y pudo reaccionar me dice, cielos, es que Bonnie se movió, es el nombre de la muñeca. Y le digo, no puede ser. Me dice, sí, yo vi cómo se levantó de la caja y bajó la barda. Volteó y me vio y se dejó caer. Yo me quedé fría, pero incrédula, así que para calmarle dije que no fuéramos de la casa a desayunar por ahí. Cuando entré al cuarto de la muñeca estaba tirada donde mi hermana había dicho que se había dejado caer. Regresamos más tarde, la muñeca estaba en su lugar como si nadie la hubiera movido. Actualmente esa muñeca aún existe y ya no ha hecho nada malo, y espero que siga así, pero en cuestión de muñecas, peluches, etcétera, prefiero evitarlos. Cuando era niña mi mamá trabajaba en un asilo de ancianos y ahí vivíamos también, por ende muchos fallecían ahí. Yo siendo una niña amaba las muñecas de día, jugaba con ellas y con las abuelitas u abuelitos, pero de noche yo lloraba horrible y me daba terror mis muñecas porque se movían solas, me hablaban, me daban terror. No sé si fue algo paranormal, algún ente maligno o simplemente eran las abuelitas que venían a jugar conmigo. De igual manera me aterraba porque era una niña. Cuando era niña tenía muchas Barbies, fácilmente tenía como de mínimo 100 Barbies. Mi abuela vivía en Las Vegas y siempre de las yardas me traía de todas, tenía como 20.
que eran como las que siempre jugaba y las demás las prestaba a otras niñas. Un día estaba afuera jugando enfrente de mi casa, había un árbol y siempre jugaba bajo su sombra. Estaba jugando como a las 3 de la tarde afuera y mi mamá estaba barriendo cerca donde yo jugaba. Recuerdo que mi Barbie favorita de cabello rosa empezó a girar la cabeza como la del exorcista y yo grité y aventé la muñeca. Mi mamá también vio cómo no dejaba de girar la cabeza y se asustó y la tiré a la basura. Hace poco me compré una igual a esa muñeca y a veces me le quedo viendo porque me quedo ese trauma de niña o la dejo lejos de mi cuarto. Los muñecos son fáciles de meter portadores de demonios o espíritus malignos. Mi mamá me contó que cuando era pequeña tenía una muñeca que era de su tamaño. Dijo que una noche vio cómo se levantó y se paraba junto a su cama y la estaba viendo. Le contó a su mamá pero no le creyó hasta que un día la muñeca hizo lo mismo en su cuarto de su mamá. En ese momento su mamá la quemó. En esa casa siempre, incluso antes de la muñeca, se vieron y escucharon cosas bien raras. No sé si entre mucho en la temática de muñecos, pero en una ocasión uno de mis primos en un tianguis consiguió un tipo adorno de mesa que se veía medio rockero. Tenía varias figuras todos en color negro, pero el que llamó más la atención era un cráneo que iba al centro del adorno y se veía muy chido. Tenía detalles en piedras también negras pero brillantes. Se lo llevó a su casa y conforme pasaron los días él decía que no podía dormir. Había veces que luego yo andaba lavando en la madrugada, que es cuando llegaba el agua a mi colonia, porque pobre, y lo llegaba a ver fumando súper tarde. Nos contó que de un tiempo para acá escuchaba que le hablaban en la noche y que le daba mucha ansiedad. En mi familia en su mayoría creen en la santería y la practican, y en esa ocasión trajeron a un amigo que es padrino de la religión. Le dijo que lo iba a consultar para ver qué tenía, y al entrar en su cuarto dijo que la vibra se sentía súper fuerte. Para no ser el cuento largo, él dijo que en sus cosas tenía algo que no le pertenecía y tenía que devolverlo. Pues ahí ven a mi primo buscando si tenía chamarras o algo de alguien, pero en él, hasta que dieron con el famoso adorno y pues resulta que el cráneo sí es de un humano, solo que algún estúpido o se lo encontró o quién sabe por qué, pero pues le hizo color pintarlo y meterlo completo de un centro de mesa. No sé qué más habrá hecho, pero terminaron devolviendo al panteón y se acabó el asunto. Revisen bien lo que compran. Con esto llegaríamos al final del video. Te recuerdo que si tienes una experiencia así, te dejo el link del correo en la descripción donde puedes hacernos llegar tu anécdota. Te dejo aquí también demás experiencias aterradoras de cuidadores nocturnos y datos perturbadores de los militares. Chécalos porque nos vemos.